Perfecto. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de una cosa que es muy importante, que es el uso racional de antibióticos y los protocolos para optimización del uso de antimicrobianos. Para los que no me conocen, que de pronto no me han visto, yo soy Liliana Correa, soy ginecobstetra, intensivista, magíster en salud pública, tengo un doctorado en bioética y participo apoyando el programa de PROA. Y también pues trabajo en telemedicina en obstetricia crítica. Entonces, hay una cosa muy importante que es que el mundo ya está supremamente preocupado de lo que se llama la resistencia antibiótica, porque va a generar un efecto devastante y devastador en las economías. Básicamente se sabe que la multidrogoresistencia genera unos costos muy importantes en el mundo. En Estados Unidos, 20 billones de dólares cada año están solamente enfocados en el tratamiento de pacientes que tienen bacterias multidrogorresistentes. El impacto es que ya se habla de 700.000 muertes de tipo prevenibles en el mundo y las proyecciones nos deben preocupar y asustar. Es que se va a proponer que para el 2050 va a haber 10 millones de muertes específicas relacionadas con bacterias multidrogorresistentes y hay 1 trillón de casos por año. Entonces, en este momento, realmente hablar de 700.000 personas que se mueren cada año y que se van a volver en el 2050 10 millones de muertes anuales, es que el aumento exponencial va a ser dramático si no hacemos estrategias de contención y por eso hay una serie de políticas mundiales. Entonces, cuando hablamos de resistencia bacteriana, hay tres tipos de resistencia. La multidrogoresistencia, que es cuando las bacterias son resistentes al menos a 3 grupos de antibióticos. La extremada drogoresistencia o XDR, que es cuando son resistentes a 4 grupos de antibióticos. Grupos es un montón, o sea, cuando uno dice no es 4 antibióticos, sino 4 grupos, beta-lactámicos, aminoglucósidos, glicopéptidos, etc. Y la pandroboresistencia, ya reportada en el mundo, inicia en China, es esta resistencia al 100% de los antibióticos que tenemos disponibles y a los que no había resistencia previa, por ejemplo, colistina. Cuando hay bacterias resistentes a colistina pueden estar acá o acá y estamos hablando de gérmenes muy difíciles de tratar. Y cuando uno se pregunta en el mundo por qué hay tanta multidrogoresistencia, pues existen causas humanas y causas, digamos que todas las causas son humanas, pero también hay causas naturales. Y digamos que la crianza de ganado, la crianza de pescado y en particular la crianza del pollo, utilizan para que los galpones de los pollitos que están uno muy cerquita al otro, digamos que no se mueran por infecciones transmisibles entre las aves. En la alimentación viene incluida con una serie de antibióticos y de hecho la aparición de la KPC se ha relacionado y apareció y se documentó tempranamente en los intestinos de los pollitos. Entonces de ahí viene. Pero de la misma manera también se ha visto que la manera con que regamos pues los cultivos con pesticidas, insecticidas cambia la flora bacteriana normal que tienen, digamos que tiene el suelo y que obviamente impactan en nuestros intestinos y en el alimento. Pero también ya se sabe que está relacionada con el exceso de prescripción de antibióticos, pacientes que se toman 2 días o 20 días de antibiótico, todos los extremos son malos, ciclos muy cortos y días extremos, control inadecuado de infecciones hospitalarias, falta de higiene y saneamiento, pues obviamente si una persona que es portadora de KPC, sus excretas no tienen acueducto, pues obviamente va a haber más personas colonizadas por KPC y sabemos que hay un problema con el desarrollo de los nuevos antibióticos. Entonces, dentro de la estrategia mundial One Health, que es una estrategia que nos dice que solo tenemos un planeta y que solo tenemos un futuro, existe la triada de la salud de One Health, que nos habla de personas saludables, ambientes saludables y animales saludables. Entonces, por supuesto que cuando a uno le dicen que es que son pollitos libres, que no están en galpón, que son huevos de gallinas felices, pues eso nos gusta, porque definitivamente están sometidas a menos antibióticos y hay que buscar estas prácticas más sostenibles. Ahora, es necesario contener la pandemia de la multidrogoresistencia antibiótica porque resulta
que en este momento hay una estrategia mundial y esa estrategia mundial, como se dan cuenta, incluye proteger el uso inadecuado de antibiótico-terapias y hace parte de los objetivos de desarrollo sostenible. Y existen planes globales, es decir, planes país, planes regionales para Latinoamérica, dirigidos estos por OMS, estos por OPS, y Colombia tiene un plan de acción para contención de la multidrogoresistencia. Pero conozcamos el plan mundial. El Plan Mundial tiene varios objetivos. El primero es que hablemos y conozcamos mejor los antibióticos a través de comunicación, educación a la comunidad. Yo no sé si ustedes saben, pero en Latinoamérica, bueno, yo creo que todos lo sabemos, a la gente le da gripa o amigdalitis y va y compra libremente acitromicina, claritromicina, hacen estos combos de amoxicilina con acitromicina y esto es gravísimo para esa persona. Esa persona se puede morir más si presenta una complicación que termine en una infección porque va a tener un cambio en su flora y una colonización. De hecho, cuando las personas en COVID se morían de una sobreinfección y uno interrogaba a la familia y le decía, ¿consumió acitromicina en su casa? Y dicen, sí, acitromicina, moxacilina, ivermectina, etcétera. Y claramente cuando hacía esa neumonía que todos los pacientes que duraban mucho tiempo en pandemia en COVID hacían en la segunda semana, esa neumonía era por KPC y no era hospitalaria. Probablemente tenga que ver con ese cambio de la flora. Entonces, la comunidad tiene que saber eso y tenemos que hacer acciones hacia la comunidad. Dos, reforzar los conocimientos a través de vigilancia e investigación. Tres, reducir las infecciones con saneamiento, higiene y prevención de infección. Cuatro, utilizar muy bien los antibióticos, para eso estamos acá. Y el cinco, pues el gobierno tiene que tener una inversión y unos argumentos económicos para que estas cosas funcionen. De hecho, a las instituciones les genera un costo tener estos proyectos. Miren que en el 2018 la revista Lancet mostró un estudio de resistencia antibiótica en 53.000 países y de 87.000 pacientes estudiados en un hospital mostró que 35% recibieron al menos un antibiótico. Pacientes que estaban hospitalizados por otra cosa. Por ejemplo, que estaban hospitalizados por un infarto y resultaban recibiendo antibióticos sin indicación. Y el top 3 de antibióticos prescritos era formular penicilinas con inhibidores de beta-lactamasa, cefalosporina de tercera generación y fluoroquinolona, siendo estas muy inductores de resistencia. Y el problema es que Latinoamérica y Asia son los que más prescriben carbapenémicos, meropenem, ertapenem, doripenem, imipenem. Y el problema es que es peligrosísimo formular estos medicamentos sin indicación y de hecho de ahí nace la KPC, de ahí nace todas las bacterias resistentes del uso indiscriminado de estas terapias. Y en parte en Latinoamérica vemos un crecimiento exponencial de las bacterias multidrogoresistentes. ¿Qué se ha visto? Se sabe que además hay cuidado médico y paramédico inseguro y que estar hospitalizado es un factor de riesgo directo para tener una infección multidrogoresistente, en particular porque las infecciones asociadas a catétero, las neumonías y las infecciones relacionadas con dispositivo urinario definitivamente sí son más frecuentes en la hospitalización, pero en particular cuando somos países de bajo o mediano ingreso, Colombia era mediano ingreso y creo que vamos para bajo ingreso, realmente estas infecciones están por encima de lo reportado en la literatura. Ahora uno dice, ¿por qué no hacemos un buen manejo de los antibióticos? Existen muchas cosas. Uno, barreras sociales y críticas que dificultan la optimización de manejo antimicrobiano. No nos han dicho, hay muchos pacientes, mucho trabajo, sobrecarga de trabajo y poco tiempo, limitación de pruebas diagnósticas microbiológicas ultra rápidas y moleculares, falta de guías y adherencia, o existen las guías pero yo no me las sé, o son tan largas que yo no me las sé, y además a veces no es fácil saber si un germen es colonizador o está produciendo una infección. Y además el miedo médico legal. En mucho tiempo, en las unidades de cuidado intensivo de adultos, un paciente llegaba séptico y le ponían vancomicina, meropenem. Ese era el combo de UCI del paciente séptico. Y después era difícil desescalar porque ya lleva 4 días con meropen en banco y llegó muy bien, llegó muy mal y está ya muy bien. Pues dejémoslo que complete el tratamiento. Pero esto tiene un impacto bien, bien grave. Entonces, lo que se llaman los programas PROA, en inglés es Antimicrobial Stewardship, es el título. Son estos programas de optimización de antibiótico terapia que lo que hacen es mejorar la utilización de antimicrobianos a nivel de una institución y son programas de mejoramiento de calidad y mejora los resultados hospitalarios, asistenciales, costos, mejora la flora de toda una institución, es costo efectivo y además reduce la resistencia antimicrobiana y tendremos más salud para hijos y nietos. Por ejemplo, en cuidado intensivo se ha visto que
Implementar un PROA reduce muchísimo el uso de antimicrobianos y no afecta la evolución de los pacientes ingresados. Y se ha visto que disminuye en particular estos antibióticos de uso restringido como penicilinas con inhibidores de beta-lactamasa, linezolid, cefalosporinas y aminoglucósidos. Ejemplos muy buenos que tiene el mundo. Este es el plan, lo que se llama el PRA, que es el Plan Nacional de Resistencia Antibiótica de España, que tiene estas siglas AWR. El A es cuando dejan esos antibióticos de acceso, esos antibióticos libres, dentro de una clasificación que llaman aware, aware de prepararnos, de preocuparnos, de que nos angustia lo que está pasando con los antibióticos. La W es el grupo watch o mirar, que es precaución, que son esos antibióticos que tienen mayor riesgo de generar algún riesgo de resistencia, pero que son muy útiles y se usan un poco más. Y el R son aquellos, no usan la palabra restringido, sino la palabra reserve o reserva, que son aquellos como último recurso y que dejamos solos o en combinación para bacterias multidrogoresistentes y deberíamos utilizarlo únicamente cuando el resto de las medidas no sirven o han fracasado. Ahora, ¿cómo es el PROA Colombia? Colombia tiene una legislación que es la resolución 2471 de 2022, que tiene como objetivo adoptar esos lineamientos técnicos para vigilancia y control de las infecciones asociadas a la atención en salud o IAS, que son eventos considerados de seguridad de paciente, y la optimización del uso de antimicrobianos para mitigar esa resistencia. Tienen además unos lineamientos técnicos publicados con Ministerio y la Asociación Colombiana de Infectología y tiene un proceso que incluye varios pasos, unas actividades preimplementación, una evaluación inicial, un proceso de ejecución, evaluar la ejecución y planes de mejora. Ustedes están en un proceso muy bueno porque ya están ejecutando, pero pues obviamente estamos en todo este proceso de ver qué podemos hacer mejor. Entonces, desde el punto de vista práctico, ¿qué tiene el PROA? Tiene una lista de antibióticos restringidos, que hay un modelo nacional, pero cada institución puede ajustar algunas cosas. Tiene el formato de solicitud de antibiótico, que algunos lugares lo hacen en sistema, con CAUM, en sistema automatizado, en otros lo tenemos que hacer manual. Y farmacia no debe entregar el medicamento sin ese formato de antibiótico. Debe generarse además guías con cada servicio para que uno defina antibióticos empíricos de primera y segunda línea. Yo ahorita les voy a dar ejemplos de antibióticos para las infecciones más comunes en embarazadas o en paciente adulto crítico, pero cada institución debería tener su propia guía de acuerdo a su flora local. Se debe después hacer este formato PROA, uno hace la nota PROA y da una conducta PROA, que es lo que sugiere el programa PROA, y en casos difíciles siempre el apoyo de infectología. Hay sitios que tienen el infectólogo directo para hacer el PROA, que es maravilloso cuando hay más volumen y cuando el recurso está disponible. Entonces, ¿qué es una conducta PROA? Es uno, suspender antibiótico y decir, este paciente no aparenta una infección antibiótica, la recomendación de PROA es quitarle antibiótico. Escalar es subirse de antibiótico o poner un antibiótico conjugado o adicional. Desescalamiento es bajarnos de una generación de antibiótico. Por ejemplo, se puso una ceftriaxona y bajamos a cefazolina o a cefuroxima. Entonces, esto ya lo vamos a mirar porque también uno tiene que saber muy bien cuando hablamos, por ejemplo, de cefalosporinas, en qué generación está mi cefalosporina. Ajuste de dosis, por ejemplo, es importante y el probable tiempo de la terapia, pero también hay otras cosas como cuando usamos vancomicina, que hay que tomar una dosis, una muestra, ojalá se pueda al inicio o se puede antes de la quinta dosis, una hora antes, y eso se mete en un programa específico para determinar, según el PKPD del antibiótico para ese paciente específico, el área bajo la curva donde va a estar la mejor dosis de acuerdo a lo que necesitemos. Y además con la conducta prueba se lleva unos indicadores. Uno de los indicadores, por ejemplo, es desde que se hace el formato prueba, 24 horas tiene el grupo prueba para responder ese aval o suspensión de antibiótico, de ese escalamiento. Por eso es tan importante que esos formatos se hagan en el momento en que yo formulo el antibiótico. Entonces, conozcamos para Colombia el grupo de antibióticos de uso restringido y de uso libre. Rápidamente, para Colombia están restringidos cefuroxima, ceftriaxona, cefotaxime, cefoperazona, ceftazidima. Por ejemplo, para ciertas instituciones, como ahorita, cefuroxima se decidió sacar del grupo de antibióticos restringidos. Es una cefalosporina de segunda generación, pero dado que hay bastantes pacientes con infección urinaria,
Utilizar ceftriaxona es un poquito más inductor de resistencia, entonces dejar cefuroxima, que es segunda generación, libre, y dejar ceftriaxona restringido puede ser muy bueno cuando esta institución usaba demasiado ceftriaxona. ¿Qué más tenemos restringido? Cefepime cuarta generación. Mucho cuidado cuando formulemos un cefepime, puede producir encefalopatía. Es súper bonito y en UCI se asocia a menor mortalidad que piptazo, una ligera menor mortalidad, según estudio publicado en JAMA en 2024. Astreonam, todos los carbapenémicos, piptazo es restringido, tigeciclina, todas las floxacinas son súper inductoras de resistencia y hay que dejarlas para casos específicos. Vancomicina, fosfomicina, colistina, no fosfomicina de sobrecito, la que usamos en IU, no, pero la endovenosa sí, antituberculosis, ceftolozano tazobactam y ceftazidima bivactam y por supuesto los nuevos que llegan, imipenem relevactam y meropenem verbovactam. Algunos antimicóticos y algunos antivirales son de uso restringido. Entonces, esto es lo que debemos hacer. ¿Y qué es lo que hace uno cuando va a optimizar? Existen opciones de comunicación telefónica, por ejemplo, alguno de ustedes alguna vez me ha llamado y me ha dicho, tenemos este estilo de pacientes para que luego no me lo quites, ¿qué antibiótico le dejamos? Que es una buena estrategia. Y así uno hace retroalimentación inmediata o a veces me llega a mí un cultivo y yo le escribo al intensivista, de acuerdo a este cultivo vamos a hacer este cambio de una vez y lo hacemos inmediato. Pero de manera virtual funciona muy bien, lo estamos haciendo muy bien por chat con el grupo de microbiología y la idea es que recuerden que debe hacerse menos de 24 horas hábiles. Esto es muy importante. Sin embargo, ustedes se han dado cuenta que si es domingo y todo, lo estamos haciendo muy bien. Y bueno, se hace este formato de preautorización y se pueden hacer todas las estrategias conjuntas. Llamo, pido por chat, escribo, mando un mail. Entre más estrategias tengamos, nos va mejor. Ahora sí, empecemos a pensar cómo podría yo hacer tratamiento. Existen las terapias empíricas, las terapias guiadas por pruebas rápidas, pruebas moleculares ultra rápidas, y está la terapia específica cuando ya tengo un cultivo y un antibiograma y un perfil de sensibilidad específico para esa bacteria. Pero la realidad es que la mayoría de veces tenemos que tomar decisiones empíricas porque nos llega un paciente o una paciente séptica y ya sabemos que el primer concepto que hay que manejar en infecciones y en particular en sepsis es que el tiempo es oro y es que el antibiótico debe ser iniciado en la primera hora del diagnóstico de sepsis o choque séptico o en la primera hora de la sospecha de sepsis y choque séptico. Y sabemos que hay cuatro cosas que cambian la probabilidad de que una persona se muera de sepsis, que es el uso apropiado, racional, de fluidos, los antibióticos en la primera hora, un diagnóstico del foco y una solución del foco, y el uso temprano de vasopresores cuando hay choque. Entonces, para Colombia, uno dice, bueno, pero ¿qué hago? Tengo una sospecha de sepsis, tengo laboratorios generales, tengo algún test de identificación rápida tipo FILMARRAY o Malditox o otros, tengo imagenología y debo pensar de acuerdo, o si no tengo nada de esto, y debo mirar si tengo un diagnóstico de sepsis o alta sospecha de sepsis, dar tempranamente un tratamiento empírico. Es decir, que ustedes cuando les llega esa paciente embarazada, con síntomas urinarios, dolor de cintura, fiebre de 39, escalofríos, hipotensa, deshidratada, con gases, con acidosis y lactato alto, y uno dice, está séptica, tengo que iniciarle rápidamente toda la cascada de sepsis. Está demostrado que tengo que iniciar ese antibiótico muy temprano y debo iniciarlo ojalá en la primera hora, porque ya se demostró que el tiempo y la línea de tiempo importa y que la administración temprana de antibióticos apropiados e indicados mejora la sobrevida en sepsis y que escenarios de recursos limitados deben implementar cuidados de sepsis costo efectivo que incluyan uso apropiado de un espectro amplio para el foco que yo creo, pero ese espectro amplio no es meropenem ni es piperacilina tazobactam. Puede ser ampicilina sulbactam, es un espectro suficientemente amplio para ciertos casos. Y hay publicaciones muy claras como este que se llama Time to Treatment, que es el tiempo a tratamiento en mortalidad en sepsis, un estudio estadounidense de casi 50.000 plaquetas que mostró que si yo retraso el antibiótico, aumenta la mortalidad y que cada vez
que yo me demoro en poner el antibiótico, los pacientes se van muriendo más. Por tanto, un antibiótico es una emergencia ponerlo. Por eso es una emergencia que farmacia lo entregue y es una emergencia que le entreguen el formato de antibiótico a farmacia. Entonces hay personas que dicen, no, es que nosotros tenemos de pronto transcriptora y hasta mañana lo hace. Bueno, hay que buscar alternativas, si se va a hacer un formato manual o nos apoya algún médico de piso o yo aprendo a hacer el formato que se demora 10 segundos, es un link, pero tenemos que optimizar esto. Además, miren que el uso de los antibióticos en ciertos gérmenes difíciles como la Acinetobacter baumannii depende también de cómo está el paciente. Entonces, miren, si uno tiene un paciente que está muy grave con un Apache de 25 pero menor a 35 y yo le doy un tratamiento apropiado, pues su sobrevida es mejor. Pero si le doy un antibiótico inapropiado, pues su sobrevida es un poco menor. Pero si mi paciente está extremadamente crítico, una Apache mayor a 35, la diferencia entre si yo doy una terapia apropiada o una terapia inapropiada es que este de la terapia inapropiada no se va a salvar. La mortalidad es prácticamente el 100%. Entonces, sí es muy importante dar el antibiótico apropiado, sobre todo entre los pacientes estén más enfermos. Existen algunos puntajes predictivos de mortalidad, sobre todo en bacteremia, como este que se llama el Increment BLE, que es para bacterias BLE, de un grupo muy importante del mundo. Y ellos encontraron que hay varias posibilidades de que una persona se muera cuando tiene una bacteria multidrogo resistente. Ser mayor de 50 años, que esa bacteria sea del grupo de las Klebsiella resistentes, que el foco no sea urinario, sino de pronto pulmonar, sangre, abdomen, que tenga alguna enfermedad grave, un puntaje que se llama el score de Pitt alto, que tenga sepsis, pero miren que dar un tratamiento inapropiado aumentaba la mortalidad en un 2, o sea, 2.4 veces más de chance, más de odds de presentar mortalidad. Y cuando ellos miraban si uno daba un tratamiento apropiado o inapropiado, la mortalidad era muy diferente. 38% se morían de los pacientes con terapia apropiada versus 60% de mortalidad cuando la terapia era inapropiada con una diferencia absoluta de riesgo del 22%. Obviamente estamos hablando de personas bacterémicas por bacterias multidrogoresistentes, que por lo menos son BLES o KPC. Estamos hablando de bichitos muy feos, pero el punto es que la mortalidad es casi que el doble en los pacientes que tuvieron un tratamiento inapropiado. Entonces, ¿qué podríamos hacer para mejorar esto? Bueno, uno, tener un listado de antibióticos empíricos para cada infección, tener pruebas de test rápido, maravilloso. El problema es que no es tan fácil y en ciertas regiones de Colombia es más difícil. Tener pruebas como, por ejemplo, el panel multiplex de FilmArray o el BD-Max, que son pruebas muy rápidas que si yo tomo un hemocultivo, el hemocultivo pita positivo, ahí se le hace la prueba, por ejemplo, de Biomería, FilmArray o el BD-Max, se hace esa prueba y una hora después yo sé el germen y por lo menos un listado de resistencia. Entonces me dices una Klebsiella y tiene el gen KPC y tiene una metaloproteasa o tiene de pronto un BIM o alguna otra cosa. Y por supuesto ya el final, el cultivo y el antibiograma, pero por bien que nos vaya son 3 días. Entonces, uno tiene que pensar en tomar decisiones empíricas sin saber realmente qué tiene el paciente, que es la mayoría de nuestras decisiones. Aún en Colombia estamos limitados para pruebas rápidas en algunas ciudades y el espectro dirigido, que sí o sí tendré que hacerlo en algún momento. Es decir, que si mi paciente, por ejemplo, llegó muy mal, era una materna en choque, yo decidí iniciarle piperacilina tazobactam porque me guío por la guía de la resolución 3280 que me dice que ponga ese amplio espectro cuando tengo una materna en choque. Pero a los 3 días me salen los cultivos y era una infección urinaria por una Escherichia coli, patrón usual sensible a cefazolina. Yo debo desescalarme a cefazolina, así haya estado en choque. Entonces, yo sé que esto es difícil y más si la paciente estuvo tan malita. O recuerden que incluso con piperacilina tazobactam, una persona joven va a durar 72 horas haciendo fiebre. Eso es normal, es la respuesta inflamatoria esperada para una persona que tiene su sistema inmunológico puro. O, bueno, por supuesto que yo puedo pensar que ella tenga factores de riesgo para tener un microorganismo BLES y por esta razón de pronto la escale. Claro que sí, pero si yo tenía un mero pene y me sale que el germen no es BLE, pues la puedo desescalar a cefuroxima, hacer un desescalamiento es muy importante.
Todas estas son tecnologías que ustedes ven que está usando el mundo para diagnóstico rápido y ultra rápido. Y hay algunos tipos de gérmenes que toca complementar porque digamos que no todas las pruebas tienen todos los perfiles para detectar la multiresistencia de ciertas bacterias. Es decir, a veces a uno lo llaman y le dicen, está creciendo una cepa posiblemente productora de carbapenemasa, pero puede haber algo más. Y hay que hacerle que el ITS, que el test de Hodge, un montón de pruebas y a veces no están disponibles con una sola marca y toca hacer varias marcas. Ahora sí, empecemos en la realidad de la mayoría de los sitios y es que yo no tengo una prueba rápida. Y debo entonces guiarme según el tipo de infección y la idea es que a través de este 2025 trabajemos con todos los servicios para elegir los antibióticos que se van a usar y empecemos entonces un poquito con gestación y puerperio. Entonces, el problema es que tenemos que ser realistas que en embarazo y puerperio todo es más grave. ¿Por qué? Si yo no trato una infección, el bebé puede tener bajo peso al nacer, parto pretérmino, aborto espontáneo, puede haber muerte perinatal, sepsis materna, mortalidad perinatal. Como segundo punto, se sabe que una de cada cuatro mujeres puede requerir antibiótico durante el embarazo, casi siempre por bacteriuria sintomática, y que el 70% de los medicamentos prescritos en embarazo distintos a micronutrientes y aspirina son antibióticos y que solo el 10% tienen evidencia específica para embarazo. La mayoría de veces tenemos que pensar que son seguros y extrapolar que creemos que son seguros. Pero al mismo tiempo, la exposición a antibióticos podría asociarse a anomalías congénitas. Por ejemplo, todos sabemos que hay una serie de antibióticos que están prohibidos en embarazo porque generan daño en los dientes del bebé, por ejemplo, tetraciclinas o en los huesos. Pero existen otros peligros en los que a veces no pensamos, como el cambio en esa flora del bebé, en su microbioma, en particular intestinal, y en el riesgo de ese bebé a tener multiresistencia después. Hay asociación con asma y hay asociación con dermatitis atópica. Entonces tenemos que utilizar muy bien los antibióticos en gestación. Por otra parte, en la madre tenemos que saber que hay unos fenómenos de absorción, distribución, metabolismo, excreción, que hay fenómenos que impactan en cómo se difunde ese antibiótico y le llega al bebé, si es soluble a lípidos o no, si se fija a proteínas, el PKPD, pero sabemos que a más grande el bebé, más permeabilidad de la placenta y va a haber un mayor paso transplacentario del antibiótico, pero también que la progesterona, por ejemplo, hace que en el tránsito intestinal esté un poquito más lento, entonces el antibiótico que yo le doy se absorba más y al mismo tiempo, pues tenemos que saber que hay mayor tasa de filtración glomerular y una mayor excreción y menor concentración en sangre de los antibióticos. Y que si yo pongo un beta-lactámico en una materna, beta-lactámico es toda la familia de las penicilinas, las cefalosporinas, entonces vamos a tener un mayor volumen de distribución y que a veces hay que hacer ajuste de la dosis o preferir las infusiones continuas y prolongadas. Adicional a eso, es importante saber que hay una nueva clasificación de la FDA y que esa nueva clasificación de la FDA de medicamentos la cambió. ¿Se acuerdan de la época en que era A, B, C, D, X en embarazo o en lactancia? Actualmente hay esta categorización que nos propone como una serie de sellos que tienen que tener ahora cada medicamento. En el punto 8.1 está en embarazo, el 8.2 en parto y en pues intraparto y el 8.3 es para madres lactantes. Y también le ponen un algoritmo nuevo que es em, mujeres y hombres y su potencial reproductivo, porque ya sabemos que hay medicamentos que pueden afectar mi fertilidad y mi potencial para reproducirme. Entonces, en este momento los nuevos sellos son embarazo, lactancia y riesgo para hombres y mujeres frente al potencial reproductivo. Es la nueva manera en que se manejan los antibióticos relacionados con embarazo, lactancia y potencial de afectación gonadal o reproductivo. ¿Cuándo debemos poner antibióticos? Si existe sepsis o choque séptico, el antibiótico siempre debe ser dado en la primera hora de que yo tenga una sepsis, la sospeche o esté choqueada. O en las primeras 3 horas, si no sé bien qué tiene mi paciente y existe la duda de infección. Por ejemplo, yo creo que es un TEP, tiene clínica de tromboembolismo pulmonar, está taquicárdica, etcétera, y pum, me hizo fiebre. Porque los tromboembolismos pulmonares pueden hacer fiebre y uno dice, estará séptica. Y además la sepsis promueve el tromboembolismo pulmonar. Entonces ahí yo tengo de pronto
esperando unas 3 horitas más. Esto viene, por supuesto, extrapolado de la última campaña sobreviviendo a la sepsis. Y en obstetricia en particular hay 3 pasos que no se nos pueden olvidar en sepsis. Sospeche e identifique la sepsis, inmediatamente reanime hídricamente y trate, y brinde soporte y manejo apropiado de las complicaciones. Entonces, ¿qué debemos saber? Cuando uno sospecha sepsis, lo hace por clínica, por hipoperfusión, se apoya en los gases arteriales, mide el llenado capilar, mira si su paciente está hipotenso o no, tiene algún score de tamizaje. Para Colombia, en las nuevas guías Padrino dejaron nuevamente Quick-SOFA general. Otros países usan Quick-SOFA asociado a obstetricia, otros utilizan todo combinado con escalas de alertas tempranas. Mi recomendación es unir escalas de alertas tempranas con un tamizaje de sepsis, y a mí en particular me gusta más el SOS Score, que tiene un mejor performance, un mejor desarrollo, y utilizar algún score de riesgo de complicarse. Ahí también nos sirve el SOS Score. Entonces uno dice, ay, yo creo que esta paciente tiene sepsis, yo lo creo. El tiempo es muy importante porque debo hacer una reanimación hídrica que, si bien es agresiva, debe ser muy racional. Actualmente el mundo está girando más a la reanimación, incluso restrictiva en sepsis, y más bien microbolos de 200, de 300 cc que han mostrado beneficio. Sin embargo, en Colombia la normatividad de la guía Padrino dejó nuevamente los 30 cc por kilo por bolo, que proponía la Surviving Sepsis Campaign, pero el mundo está migrando a hacer microbolos. Y el antibiótico temprano en la primera hora, que es muy importante. Y luego hacemos todo el soporte, que es moderar fluidos, usar vasopresor si mi paciente está en choque, siempre estar en UCI, mirar la disfunción y tratar la disfunción orgánica. Entonces, esto es lo que uno hace en sepsis. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de pacientes no tienen sepsis, sino que están de pronto con una bacteriuria sintomática o una infección que aún no tiene los criterios de sepsis. En nuestra institución, por ejemplo, la mayoría de pacientes que usan antibiótico es por bacteriuria sintomática o por una infección urinaria no complicada o complicada, pero sin sepsis. Esto es importante porque estas pacientes en obstetricia se tratan. En otros escenarios no se trata. Las guías actuales son supremamente claras, que la bacteriuria sintomática solo se trata en maternas y en pacientes que van a cirugía urológica. Ya ni siquiera los que van a cirugía de corazón como era antes, ya no. Y esto también implica una recomendación de la Asociación Colombiana de Infectología de no hacerle parciales de orina a la gente que no lo necesita. Porque si nosotros, que somos 35, nos hiciéramos todos ya un parcial de orina, por lo menos 10 van a salir con parcial de orina inflamatorio, y si nos hicieran urocultivo a los 35 que estamos conectados ahorita, por lo menos 10 van a tener un urocultivo positivo. ¿Y qué es bacteriuria sintomática? Bueno, de pronto depende de la edad, ¿no? Porque también si la mujer está en posmenopausia, pues va a tener más, si el hombre tiene problemas de próstata, va a tener más. Pero esto es bien importante porque la bacteriuria sintomática de una adulta mayor no se corrige. De hecho, ni se estudia. Pero si yo tengo un foco séptico y estoy buscando un foco séptico, ahí sí puedo policultivar. Entonces, esto es bien importante. ¿Cómo debo hacer entonces el tratamiento? El primer paso, por ejemplo, tanto en obstetricia como en adultos, es que yo debo conocer la flora local, y instituciones que son nuevas, pues tienen que tener muy claro su perfil microbiológico poco a poco para saber cuál es su resistencia antibiótica. Y también debemos tener un listado de antibióticos empíricos de primera línea de acuerdo al foco probable. Este es el proyecto de ahorita del 2025. Es decir, para infección urinaria en embarazo, nuestra primera línea es esta, pero si está séptica, esta. Y si esta no le sirvió, ya lo recibió, vamos a dejarle esto y esto. Ya les muestro ejemplos de las guías y lo que por ahora podríamos ir haciendo mientras se reúnen los ginecólogos, los maternofetales con nosotros y hacemos esa guía. Lo mismo en la UCI. Si uno tiene una neumonía que viene de la calle, un viejito que estaba en su casa con su familia, hace neumonía adquirida en la comunidad, el esquema es ampicilina, sulbactam, claritromicina, pero uno tiende a ponerle cefepime. Ya pensaríamos en ponerle cefepime u otras cosas si venía de un geriátrico, si tiene otros factores de riesgo. Y al mismo tiempo tenemos que generar un plan de prevención de multidrogoresistencia y extremada drogoresistencia y crear específicamente el PROA obstétrico. Entonces, una embarazada puede tener, o en puerperio, todos estos focos. Puede tener una neumonía, como puede tener un aborto séptico, como puede tener una peritonitis poscesárea o porque se le rompió un apéndice, o puede tener una miometritis, una ISO, infección urinaria, endometritis, coriamnionitis y abscesos pélvicos.
Entonces, esquemas rápidos. Para endometritis o aborto séptico, definitivamente seguimos recomendando clindamicina, gentamicina. Y esto también lo recomiendan guías nacionales. Son antibióticos muy seguros, de baja inducción de resistencia, que cubre la gran mayoría de gérmenes que están en estos procesos. También clindamicina, micacina sería una opción. Y también se propone en casos un poco más severos o cuando hay alergias o cuando no hay disponibilidad de los medicamentos, Astreonam, metronidazol, pero pueden haber otro tipo de esquemas. Para neumonía en embarazo, si mi neumonía es adquirida en la comunidad, el esquema es ampicilina sulbactam con claritromicina. Y obviamente cuando uno ve una materna con neumonía, uno se angustia un poco y este esquema no es bajo, es un esquema apropiado para neumonía adquirida en comunidad, mientras que si fue adquirida en el hospital, ya debería pensar de pronto en piptazo o en cefepime, de acuerdo al caso. Para infección urinaria, Colombia tiene este consenso que es precioso, se lo recomiendo, que es reciente, 2023, que es el consenso para el tratamiento de infección de vías urinarias altas durante la gestación. Lo primero que dice es que si uno tiene una infección urinaria alta, o sea, clínica de pielonefritis, debo hospitalizar. Adicional, dice que este tratamiento antimicrobiano empírico lo haga con cefalosporinas de segunda generación en caso pues de pielonefritis, o sea, cefuroxime. Y como punto de buena práctica, si mi paciente 72 horas no mejora, pues ahí haría cambio el esquema terapéutico, pero hay que darle las 72 horas, porque a veces se cambia el esquema terapéutico muy rápido. Obviamente, si hay disfunción multiorgánica, pues es otro caso, y yo pienso un germen blé, es otro caso. Como segunda opción, propone aminoglucósidos después de segundo trimestre. Y aminoglucósidos tiene un muy buen balance porque incluso una KPC es sensible en su gran mayoría a un aminoglucósido, amicacina, gentamicina. Y adicional, recordar que si yo uso aminoglucósidos debo medir creatinina. Ellos también dicen, bueno, como tercera opción, tercera, ahí sí utilizaría una cefalosporina de tercera. ¿Cuál es de tercera? Ceftriaxona. Ya se las voy a poner ahorita en un listado. Debido a que el riesgo de inducción de resistencia microbiana es alto con este grupo de antibióticos, hay que tenerle mucho respeto a la ceftriaxona y ojalá reservarla para meningitis, para salmonela, preferiblemente. Y adicional, si mi paciente de verdad ya había tenido un germen resistente de tercera o cuarta generación, ahí sí podría usar carbapenémicos. O si tengo antecedente de un germen BLES y me llega con otro germen, pues un germen multiresistente, ahí sí podría utilizar carbapenémicos, no de entrada. Y aquí es lo más importante, que cuando la paciente llegue, por favor copien completos los urocultivos, porque muchos no son institucionales, no hay cómo verlos. Entonces, cuando la paciente llega con esos urocultivos de control prenatal, yo sé que da pereza copiarlos, pero es súper importante. Urocultivo del 10 de junio del 2023 con una Echerichia coli. Si es sensible a todos los antibióticos, yo pongo multisensible, sensible a todos. Si no, pongo resistente a ciprofloxacina. Tengo que escribirlo, es muy importante. Y si dice la MIC, mucho mejor. Resistencia intermedia a ampicilina y ponerlos todos, porque eso ayuda a tomar decisiones en favor de la paciente y en favor de su bebé, porque acuérdense que esa paciente ha estado expuesta a un montón de antibióticos. Cambiamos totalmente la flora intestinal de ese bebé, la microbioma. Esto es súper importante. Y ellos dan una tabla que me parece súper linda, que es el esquema recomendado para infección de vías urinarias altas durante la gestación. Primera línea, mi primera opción sería cefuroxime si mi paciente no tiene obesidad, 750 miligramos cada 8 horas. Si tiene obesidad, debo pensar en ponerle 1500 cada 8 horas. Mi segunda opción sería gentamicina o amicacina, ajustada a kilo de peso. Y mi tercera opción, ahí sí sería ceftriaxona. No entremos con ceftriaxona de una vez. Segunda línea de tratamiento. Ya paciente que tiene antecedente a resistencia a cefalosporinas, podría ahí pensar en meropenem. Segunda opción, cefepime, gentamicina, amicacina o piptazo. Realmente en Colombia, si mi paciente está en choque, la guía colombiana, la resolución 3280, nos propone este o este o este. Cualquiera de estos tres lo podemos usar y luego siempre desescalemos de acuerdo a cultivo. Esto es muy importante. Aquí les quiero mostrar el listado de cefalosporinas. La primera generación, cefalexina, cefazolina, cefalotina, cefadroxilo, cefadrina.
De las endovenosas, cefazolina y cefalotina. De segunda generación, cefuroxima. Y pues las otras no las tenemos. De tercera generación de las que tenemos, pues ahí es que está ceftriaxona. Entonces, ceftriaxona es tercera y cefepime es cuarta. Entonces, por supuesto, ustedes si van a ver que hay una paciente con infección urinaria y la subieron a cefepime, yo llamo y digo, no avalemos ese cefepime porque es que esto es cuarta generación. ¿Qué le puede esperar a este futuro de la humanidad si ponemos de primera línea cefepime? O sea, no vamos a tener nietos, garantizado. Y de quinta generación, ceftaroline ya también disponible en Colombia y ceftapirol no está disponible en Colombia. Miren que hay un estudio súper bonito en las mamás, este salió en el BMC de Pregnancy and Childbirth, y dice que frente a las infecciones urinarias, a las mamás les da preocupación porque no participan en la toma de decisiones y sienten que les falta información. Aquí hay cosas muy importantes. Si ustedes leen la nota prueba en una paciente con infección que haya hecho más de 2 infecciones, yo escribo claramente ahí antibiótico todas las noches, sugiero cefalexina todas las noches o nitrofurantoína todas las noches. Yo sé que es más chévere recomendarles fosfomicina un sobrecito a la semana, pero primero es caro y segundo, fosfomicina es un antibiótico muy bueno que mata de todo. Cuidémoslo, cuidémoslo incluso el que es de sobre. Y por otra parte, hay que evitar el estreñimiento y darles recomendaciones de aseo genital, porque está demostrado en estudios que las mujeres embarazadas se limpian mal, porque no logran llevar, cuando van al baño, llevar la mano bien atrás y a veces se limpian por adelante y hay paso de bacterias fecales hacia vagina. Y hay que ser muy explícitos en estas cosas, porque a los médicos no damos el informe, digamos, de autocuidado, de cómo hay que asearse. Hay mujeres que no se bañan o que creen que no se pueden bañar o hay mujeres que se hacen duchas vaginales para estar más aseadas y eso empeora todos los riesgos de infección. Entonces, todo esto tenemos que educar a la paciente. Y por otro, recuerden que sí o sí debemos tratar la bacteriuria sintomática en embarazo porque reduce parto pretérmino, reduce pielonefritis y reduce neonatos con bajo peso y ya se sabe que también reduce preeclampsia. Entonces, sí o sí tenemos que tratar la bacteriuria sintomática. Otras cosas que pueden pasar en puerperio es la infección del sitio operatorio y la sepsis abdominal. Gracias a Dios en esta institución es poco, pero hay que saber que las infecciones profundas o las isoprofundas, bueno, las ISO se consideran infecciones asociadas a la atención en salud, o sea, IAS. Hay que reportarlas como IAS, incluso las superficiales, y las que son profundas son una cosa grave. Y debemos saber que hay pacientes que tienen mayor riesgo y que dentro de los que se consideran de alto riesgo es aquel paciente que recibió amplio espectro por más de 5 días en los últimos 3 meses, porque va a haber unos distintos focos. Las guías de la Sociedad Internacional de Cirugía nos recuerdan que la remoción del foco es una prioridad. Es decir, que si yo creo que mi paciente tiene un absceso pélvico, eso es una prioridad, abrirla y drenar ese foco. No hay antibiótico que salve la vida si yo no remuevo ese foco. Es recomendación 1A. Ojalá si tuviéramos radiología intervencionista, laparoscopia, hacer la intervención menos invasiva, más que la más invasiva. Y el control de la fuente debe ser en las primeras 24 horas y hay que hacer un control urgente en los pacientes con choque séptico. Ahora, si yo no tengo radiología intervencionista, pues tocó la parotomía porque esto tiene que ser rápido. También existen unas guías de la ITSA para infección intraabdominal y también nos dice que el antibiótico debe iniciarse tan pronto sea posible y en choque también y debe iniciarse donde yo hago el diagnóstico. Si ustedes, por ejemplo, están operando una paciente y resulta que cuando sacan el bebé, la paciente hace fiebre, escalofrío, la cavidad está hipertérmica, fétida, es una coriamnionitis, el antibiótico se pone ahí y piden el favor que alguien me haga un formato de antibiótico de clindamicina, gentamicina y se lo ponemos de una vez en el procedimiento, porque ahí reduzco las bacterias circulantes en sangre de la madre y al no haber bacteremia, pues nos va a ir mucho mejor. Esquemas, por ejemplo, que propone el mundo para infecciones intraabdominales, entonces, para pacientes que pueden tener embarazadas o no embarazados, no embarazadas o pacientes incluso adultos, para infecciones intraabdominales. Entonces, lo primero es saber si mi infección es de bajo riesgo o de alto riesgo. Si es de bajo riesgo, por ejemplo, una peritonitis porque se le rompió la vesícula o una peritonitis por apéndice, yo pondré cefuroxime metronidazol, clindagenta o astronam metronidazol, eso recomiendan las guías. Y si mi paciente es de alto riesgo porque está en choque, porque es viejito, porque lleva hospitalizado más de una semana, porque había recibido antibióticos previamente, pues le daré piptazo
o cefepime acompañándolo de metronidazol, o si ya hay bacterias multidrogoresistentes, un manejo específico, y si hay aislamiento de cándida, se da tratamiento antifúngico. La cándida, si está en orina, no se trata. Si está en secreción traqueal, no se trata. Si está en un aspirado traqueal, no se trata. Si está en rastreo de hongos, se tiene en mente para hacer cándida score, pero no se trata. Pero si hay bacteremia por cándida o cándida abdominal, sí se trata. Esto es súper importante también. Bueno, ahora el asunto de la coriomionitis. Esto está complicado. Con la coriomionitis, digamos que el esquema clásico que propone el mundo es ampicilina gentamicina o ampicilina micacina o ampicilina eritromicina, que nos encantan las rupturas prematuras de membranas. Y luego, de acuerdo a los hallazgos intraparto y del neonato, uno podría dejar con clindamicina, gentamicina y sería un excelente esquema para coriomionitis. Pero resulta que actualmente hay unos estudios en curso bonitos, hay un esquema que es el esquema de Romero, hay varias experiencias mundiales de pacientes que tienen sospecha clínica o subclínica de corionitis y darles un triple tratamiento. Digamos que esto se justifica. Bueno, uno idealmente debería haber tomado una muestra y poder hacer como una sospecha, pero se justifica en particular en neonatos lejos de la viabilidad o cuando el riesgo, digamos, relacionado con la prematurez es alto. Pero si yo tengo un bebé de 35 semanas, ya madurado, en una paciente que tiene sospecha de coriomionitis, pues no habría ninguna indicación de estos esquemas. Pero si yo sospecho una coriomionitis por contigüidad, una paciente que ha tenido varias infecciones urinarias, que tiene dinámica uterina pretérmino, cuello corto, cosas que de verdad me hagan sospechar coriomionitis, porque puede ser que solo esté séptica de la misma infección urinaria, podría considerar una prueba terapéutica de estos nuevos esquemas, sabiendo que la evidencia aún es limitada. Y tampoco me puedo ir con un CFP, ¿no? Digamos que esto es importante. Ahora, hay una pregunta muy importante, es que si uno sospecha listeria, que no es tan frecuente en nuestro medio, pero que hay que sospecharla, de pronto la paciente consumía leche no pasteurizada, comía quesito de hoja, quesito por allá de la finca, tomaba leche pura de la vaca y el calostro, porque hay mucha gente que cree esto fortalece a las maternas. Ahí mi esquema debe tener de manera primordial ampicilina dosis altas, mínimo 2 gramos cada 4 horas, prefiriéndola en infusión continua, pero uno cambia esa bolsa cada 4 horas. Es decir, mis 2 gramitos se los paso en un buretrol o en una bolsita de 100 cc y se lo escurro durante 4 horas. Y luego a las 4 horas le pongo otra bolsita con los 2 gramos por 4 horas y así. Idealmente, así deberíamos poner todos los betalactámicos. Los betalactámicos deberían ser en infusión continua. Lo que pasa es que es difícil hacer ese cambio, pero ojalá lo hiciéramos porque el resultado sería mucho mejor. Y yo adicionaría algo más de acuerdo al foco. Entonces, por ejemplo, podría ir con ampicilina genta, ampicilina mica, ampicilina genta metronidazol, de acuerdo al foco. Pero en listeria siempre debemos aumentar ampicilina. Ahora, vámonos con el adulto rápidamente. En el adulto nos preocupa mucho la neumonía adquirida en el hospital y la neumonía asociada al ventilador. Nos preocupa la sepsis abdominal en cuidado crítico y nos preocupa la infección urinaria en paciente crítico. Ahora, hay que recordar que la neumonía asociada al ventilador tiene que tener unos criterios. No puede ser que todo paciente que yo medio le vea una manchita en el pulmón ya diga que es neumonía asociada al ventilador, porque esto tiene unas implicaciones gravísimas, porque yo tengo que reportarlo como IAS y tengo que tener unos indicadores que son el número de días de pacientes intubados que tengo versus el número de neumonías. Y es bien importante y tenemos que enfocarnos en tener cero neumonías en las UCIs. Existen unos criterios que son los criterios del CDC y existen otros criterios que son los del NHSN. Uno tiene que definir para su institución cuáles de estos criterios va a usar o si va a considerar el concepto de estos que me parecen preciosos, que son las guías europeas de neumonía adquirida en el hospital y de neumonía adquirida en el ventilador. Y básicamente, la neumonía adquirida en el hospital es cualquier paciente que lleve más de 48 horas en la institución y que se le documente una neumonía nueva que no traía, porque a veces el paciente ya venía tosiendo y venía por eso, pero consideramos que de pronto era un infarto y un edema pulmonar y luego resulta que era neumonía, pues probablemente no se adquiría en el hospital, sino era la misma neumonía que no nos habíamos dado cuenta. Y la neumonía asociada al ventilador es aquel paciente ventilado con más de 48 horas y que cumpla algunos criterios. Los del CS no sirven, los del NHS también no sirven. Ahora, hay una cosa muy importante, es que de acuerdo al tiempo en que aparece la neumonía,
va a determinar el tratamiento y los gérmenes, porque una neumonía temprana con menos de 4 días ya se sabe que tiene mejor pronóstico y los gérmenes son más sensibles, mientras que una neumonía tardía, mayor a 5 días, tiene mayor probabilidad de multidrogoresistencia y en particular yo debo pensar que es una neumonía de alto riesgo si mi paciente recibió 2 días de antibiótico en los 3 meses previos. Miren que en COVID lo vimos, la gente tomaba acitromicina en la casa y luego le iba peor en COVID y se morían el doble. Y le puedo garantizar que esas neumonías por gérmenes multidrogorresistentes tuvieron que ver con el uso indiscriminado y autoformulación de antibióticos en las casas. Ahora, existen unos esquemas para dar antibióticos empíricos en estos pacientes de alto riesgo. Entonces, primero uno debe considerar si mi paciente tiene alto riesgo de multidrogoresistencia o alguno de los score pronósticos le da mayor de 15% de riesgo de morirse en la UCI y de acuerdo a si está en choque séptico o no está en choque séptico, yo voy a elegir qué tratamiento doy. Entonces daría una monoterapia que cubra gram negativos y le incluyo el tratamiento para el estafilococo aureus, meticilino resistente o el MRSA. Pero si mi paciente está en choque séptico y tiene estos criterios, ya debo poner algo que cubra Pseudomonas más tratamiento para MRSA. Por ejemplo, aquí tendría que poner piperacilina tazobactam y MRSA o otras opciones que hay que cubran Pseudomonas. Por ejemplo, ceftolozano tazobactam sirve. Si mi pseudomonas es resistente, ya tendría que irme a ceftazidima bivactam y el tratamiento anti-MRSA, que puede ser vancomicina, linezolid, son mejores para pulmón. Para bacteremia, sí es mejor daptomicina. Ahora, agentes para alto riesgo. Entonces, todas las estrategias antiseudomónicas, pues está ceftolozano tazobactam, ceftazidime, piptazo, cefepime, meropenem y mipen. Aminoglucósidos, primera línea, amica, genta y tobramicina. Y los anti-BLES o antiproductores de BLES, mi primera línea será un carbapenémico, cefepime, piptazo o ceftazidima vivacta. Ya para KPCs y otros gérmenes ya les voy a mostrar varias guías que son muy bonitas. Ahora, en neumonía uno debería dar solo 7 días en pacientes que no tengan inmunodeficiencia, ni fibrosis quística, ni empiema, ni absceso pulmonar, ni cavitación, ni neumonía necrotizante. Que esto sí les puedo ampliar el tiempo. Pero ahorita hay unos estudios muy lindos de 5 días de tratamiento antibiótico en neumonía y les fue súper bien, también que a 7 días. Probablemente las guías de los próximos años nos den solo 5 días, pero a full dosis, a dosis apropiada. Recordar que en paciente con falla renal, las primeras 48 horas yo pongo dosis plena y después ahí sí ajusto a dosis renal. Pero en choque séptico no pongo dosis renal al inicio, pongo dosis plena. Y a las 48 horas bajo la dosis al ajuste renal. Y hay unos pacientes en los cuales uno puede hacer los esquemas cortos y hay otros en los que definitivamente un esquema corto es imposible. El paciente que no respondió a una primera línea antibiótica, los pacientes muy comprometidos, por ejemplo, con neutropenia o trasplante de médula ósea, los que tienen bichitos malos, altamente resistentes, como pseudomonas, cinetobacter, enterobacteriales, y los que están en un tratamiento de segunda línea, pues le tendré que dar los 7 días. Esta es la principal infección, digamos, que nos preocupa en la UCI. En infección intraabdominal, pues están las guías de la ITSA, que básicamente siempre hacen mucho énfasis en control de la fuente y también recomiendan que uno considere qué pacientes son de alto riesgo y de bajo riesgo y si la infección intraabdominal fue adquirida en la comunidad o fue adquirida en el hospital por un procedimiento. ¿Qué significa una infección intraabdominal en un adulto adquirida en comunidad? Por ejemplo, una peritonitis porque se le perforó la vesícula o se le perforó el colon o se le perforó un divertículo o el apéndice. Entonces, ¿qué dicen tanto las guías ITSA como las de la Sociedad Internacional de Cirugía o SIS? Entonces, si usted tiene un paciente con una lesión adquirida en comunidad, pero es un paciente sano de bajo riesgo, o sea, yo hoy me da una diverticulitis y me perforo y hago peritonitis, perfectamente uno podría poner cefotaxime metronidazol, ceftriaxona metronidazol, ciprometronidazol, ertapenem solito, moxifloxacina solito. Yo en particular creo que para Colombia las floxacinas deben ser, digamos, restringidas y pondría, por ejemplo, un cefuroxime metronidazol acá. Y ya si es un paciente de alto riesgo, un adulto mayor, una persona que estuvo expuesta a antibióticos, una persona con alguna inmunodeficiencia, pues ya me voy con estos esquemas que son más grandes. Cefepime metronidazol, astreonam metronidazol banco, piptazo, doripenem, imipenem, meropenem, etc.
Y en cambio, ya cuando son infecciones intraabdominales adquiridas en el hospital, pongamos el ejemplo de una adulta mayor que fue llevada a una histerectomía por cáncer de cervix y le hacen una histerectomía ampliada. Y ella hizo una lesión intestinal, hizo una peritonitis y tocó operarla, o hizo una infección profunda del sitio operatorio. Acá ya tengo que ir, por lo menos con estos que ven acá, piptazo, algún carbapenémico, cefepime metronidazol, ceftazidima metronidazol, astreonam metronidazol, vancomicina. Todas estas serían mi línea empírica. Y cuando tengo el cultivo, ya si es un germen MRSA, pues me voy con linesolid para abdomen o daptomicina si es bacteremia, o banco. KPC, pues tendría que hacer el esquema, multidrogoresistentes también. Y aquí básicamente para estos gérmenes resistentes a carbapenémicos, esta guía, que es la del CIS, el SIS, recomienda ceftazidima vivactam y adicionar digeciclina o cuando tenemos carbapenémicos, aminoglucósidos y polimixina, pero estas son más tóxicas las polimixinas. Para infección urinaria están las guías de la ITSA del adulto y básicamente nos recuerda que solo damos tratamiento a embarazadas y al prequirúrgico de urología en la bacteriuria sintomática. Y que para infecciones urinarias adquiridas en comunidad, pues ya ahí tengo que utilizar un manejo empírico combinado y que va a haber pacientes que, por ejemplo, por un absceso renal requieran hasta 21 días. Hay una cosa muy importante, que hay unos gérmenes en infección urinaria que son los más frecuentes que nos pueden progresar a sepsis, como la E. coli, la Klebsiella, el Proteus mirabilis, el Enterobacter cloacae y la Pseudomonas aeruginosa, y que son los más frecuentes, por ejemplo, en nuestro medio. Y aparecen entonces estas guías, que son las guías 2022 de la ITSA para tratar estas bacterias más malas, las BLES, las KPCs y la Pseudomonas aeruginosa, difícil de tratar. Y en la parte de, para paciente con cistitis existen los tratamientos, digamos, basados en ofloxacinas, nitrofurantoína o aminoglucósido, meropene, pero ya en pacientes muy graves, pues ceftazidima vivactam, meropene en barbobactam, imipene en relebactam, colistina en ciertos casos cuando no hay estas que serían mejores. Y en pielonefritis o infecciones del tracto urinario complicado, pues por estos bichos muy resistentes, ceftazidima vivactam, meropenem barbobactam, imipenem relebactam, también todos estos ya disponibles pues en nuestro país, pero hay que tener cuidado cuando uno los formula para gérmenes que no tienen indicación. Aquí lo más importante es reducir las infecciones asociadas a sonda vesical con lista de chequeo, retirar tempranamente las sondas, la higiene muy estricta previa a la inserción y lavado de manos antes de la manipulación y guantes, y por cada paciente recuerden que hay que usar nuevo lavado de manos y nuevos guantes cuando desocupamos las sondas vesicales. Y cosas muy importantes, que es que si mi paciente lo pongo horizontal, lo voy a mover a un TAC y la bolsa de la orina va a quedar sobre la cama, tiene que estar cerrada alta. Es decir, muy cerca a la salida de la sonda, 15 centímetros, debo ahí cerrarla. Porque si yo tengo mi sonda vesical, necesito mover al paciente o a la paciente a un TAC, pongo la bolsa ahí en la cama, la subo en la cama, todas esas bacterias de la bolsa que ya son de todas las cosas terribles, porque eso está súper contaminada, todo eso va a salir y le va a subir a la paciente por la uretra, vejiga, riñones, y va a haber un retorno de una orina supremamente contaminada. No hay nada más contaminado que la bolsa de un cistoflor. Ahora, resulta que ya por fin tenemos cultivos, nos llegan los cultivos y tenemos que hacer terapia específica. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues tenemos que, si yo tengo un paciente que el cultivo me dice que mi germen es sensible a cefuroxime, me desescalo a cefuroxime. Si mi germen, yo estaba con meropenem y me salió sensible por ejemplo, ceftriaxona, pues paso a ceftriaxona para proteger el carbapenémico. Entonces, sí o sí debo hacer desescalamiento. Ahorita no estamos haciendo casi desescalamiento. Hay que leer las notas PROA. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una bacteria multidrogoresistente, extremadamente resistente o pandrogoresistente?
Hay que recordar que este consenso es el consenso latinoamericano para definir y categorizar estos bichos multiresistentes. Para Latinoamérica, los multidrogoresistentes son aquellos resistentes a 3 antibióticos, los extremadamente drogoresistentes 10 o 11 grupos antibióticos y la pandrogoresistencia resistente a todos los grupos antibióticos. Pero depende del germen. Esto es para Klebsiella y para Pseudomonas es un poco distinto. Esta es la propuesta de Colombia y estos son los grupos de antibiótico para cada germen y están hechos por el grupo, la red latinoamericana Red Lara, que es la red latinoamericana de vigilancia y resistencia a los antimicrobianos. Pero ya les voy a mostrar una guía que a mí me encanta, que es la alemana. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un multidrogo resistente? Primero aumentan las complicaciones, aumenta la mortalidad, porque si yo tengo ese multidrogo resistente, puedo morirme hasta en un 40%. Y se sabe que el OR de muerte por tener un microorganismo resistente a carbapenémicos es 3,39 más alto. Ese chance de morirme es muy alto, o sea, es un OR alto. Y resulta que nos preocupa muchísimo porque son demasiados los mecanismos de resistencia que hay. Están las beta-lactamasas de espectro extendido, que son las BLES, que no son tan buenas, lo que pasa es que las vemos mucho. La metalobeta-lactamasa, que requiere adición, por ejemplo, de astreonam. Si yo tengo una ceftazidima avibactam, debo adicionarle astreonam. Mecanismos de impermeabilidad de membrana, el AMC con resistencia a quinolona, entonces aquí piptazo no me sirve. Las bacterias tienen bombas de flujo, que es que escupen el antibiótico. Y todos los tipos de carbapenemasa, que en este momento Colombia es endémico en KPC. Tenemos muchísima KPC 2 y 3, esta es la de Verona, esta es la de Nueva Delhi, que también se ve, y la imipenemasa. Todo esto lo tenemos en Colombia y el problema es que a veces nos demoramos en conocer el perfil de la bacteria que tenemos. Entonces la ITSA en su guía, uno esperaba que nos dijera, póngale este antibiótico, pero realmente nos dice, mire, hay una crisis global y las recomendaciones que ellos dan es que uno debe tener patrones de susceptibilidad local, es decir, que uno debe tener en cada institución un listado de sus gérmenes buenos, malos, los que más tiene, los de infección urinaria, los de la UCI. Y cuando tome la decisión de antibióticos, sepa ese paciente qué antibióticos ha tomado en los 6 meses previos y las exposiciones a antibióticos en los 30 días previos. Nuevamente los invito a que copien en las historias clínicas todos los cultivos. Yo sé que esto es aburrido, pero es que esto protegerá el planeta y las generaciones venideras y puede ser la diferencia entre que una persona se muera o no se muera. Porque si uno no tiene esos cultivos en la historia clínica, pues de pronto yo me voy muy bajito y perdí la oportunidad de tratarla, o me voy muy alto y la próxima infección va a ser una KPC y no me voy a dar cuenta. Y después esas decisiones empíricas, pues uno las va refinando. La guía realmente dice eso. Pero entonces sale esta guía que es preciosa, que es la guía alemana, que dice opciones para enterobacteriales gram negativos resistentes a carbapenémicos. Y ellos dicen, mire, para nosotros, que a mí me encanta esta posición, las bacterias multidrogoresistentes pueden ser resistentes a 3 grupos de antibióticos o a 4 grupos de antibióticos. Los grupos son fluoroquinolonas, es decir, ciprofloxacina, levofloxacina o floxacina, piperacilina tazobactam, cefalosporinas de tercera y cuarta y carbapenémicos, que las encontramos más donde infección urinaria, neumonías, infecciones de tejidos blandos, infecciones intraabdominales y bacterias. Y las más frecuentes son E. coli, Klebsiella, Pseudomonas y el Acinetobacter. 11% a 13% de estos pacientes están en la UCI, pero puede verse hasta en 7% de los ambulatorios y hasta en 9,8% de pacientes en ala general. Esto es para adultos. Esta guía no tiene maternas, pero es importante que la conozcamos. Entonces ellos lo que hicieron y que me parece precioso es que dieron un listado de antibióticos de acuerdo a la resistencia. Entonces hay casos en que uno le dicen, mire, salió una paciente que tiene una KPC con una OXA 48 y es sensible a ceftazidima avibactam porque tienen el disquito de ceftazidima avibactam, pues ¿cuál será el antibiótico? Ceftazidima avibactam. Entonces, así uno puede hacer esa decisión. Por ejemplo, un paciente que no tiene respuesta y va a terapia de salvamiento porque está muy mal, con una bacteria susceptible a colistina, pues uno le dejaría colistina, ertapenem, meropenem. Sumar carbapenémicos es una estrategia en estas bacterias multidrogoresistentes. Ahora aparece pseudomona y es una pseudomona sensible a ceftolosano tazobactam, pues uno dará ceftolosano tazobactam. Yo le tengo mis reservas a la colistina, además es muy difícil de formular, pero es un antibiótico salvador en pandrogoresistencia. Acinetobacter, entonces depende también el tipo de acinetobacter, porque hay acinetobacter muy sensibles.
Y bueno, recordar que, por ejemplo, un paciente, yo puedo pensar que tenga altísimo riesgo de tener una pseudomona si tiene comorbilidades, por ejemplo, diabetes, cáncer, EPOC, hospitalización, si ha estado expuesto a quinolonas previas o ha estado expuesto a carbapenémicos previos, y esto lo tengo que tener en cuenta cuando sospecho infección por multidrogos resistentes. Por último, la Organización Mundial de la Salud nos dice que la prioridad en el mundo es diseñar y generar nuevos antibióticos para lo que nos va a matar en el 2050, que son el Acinetobacter baumannii resistente a carbapenémicos, la Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenémicos y la gran familia de los enterobacteriales resistentes a carbapenémicos productores de BLES. O sea, una BLE no es inocuo, una BLE es una bacteria importante y grave. Y obviamente la solución es la prevención y la tamización. Entonces, lo más importante del mundo, el lavado de manos. Nunca insistiremos lo bastante en el lavado de manos. Vuélvanse adictos al lavado de manos por ustedes, por sus familias, por los pacientes. Los 5 momentos del lavado de manos no lo reemplaza nada. Ponerme guante entre paciente y paciente no reemplaza el lavado de manos. Lavarse las manos y ponerse guante, maravilloso. Y los protocolos de aislamiento, pero los aislamientos son cambiantes, hay que estar viendo las guías mundiales y además considerar según cada institución. Por ejemplo, una institución en la que yo trabajo ya no aísla KPC ni MRSA, ya no lo aísla. Pero ese aislamiento es para el momento de contacto estrecho con el paciente. Baticas solamente cuando se va a hacer el baño del paciente o el manejo de secreciones de terapia. Ahí sí se pone en bata. Pero el resto yo puedo entrar, examinarlo, ocultarlo sin bata. Pero intensísimo con lavado de manos y con el manejo de las secreciones. Esto es cambiante porque si mi institución es pequeñita, la UCI no tiene cubículos separados con sistemas de extracción de aire, sino que es una unidad con cortinas o es una unidad pequeña donde los pacientes están cerca, pues tengo que pensar en utilizar unas medidas un poco más agresivas de aislamiento. En la UCI en particular es muy importante un uso racional de antibióticos y no tratar las colonizaciones. Por eso uno tiene que a veces reconocer, venga, este germen es colonizado, esto no me está produciendo una infección. El tiempo apropiado de terapia, no tan larga, pero en bacteremias uno puede dar 10 a 14 días. El espectro dirigido a cultivos siempre, no nos dé miedo desescalarnos después de las 72 horas. El desescalamiento es muy importante. Algunos agentes requieren medición como la vancomicina y ajustar la dosis a cada PKPD individual del paciente y el papel de los biomarcadores que se ha visto que sirven. Entonces, el CDC europeo, que es como el CDC gringo, dice que uno debería preocuparse de que nuestro paciente esté colonizado con enterobacteriales resistentes a carbapenémicos si ha estado al menos una noche en hospital en los 12 meses previos. Imagínese uno que hace un turno semanal, claramente está colonizado, quién sabe con qué. Pacientes dependientes de diálisis o quimioterapia en los últimos 12 meses, haber estado colonizado previamente y estar cerca a un paciente colonizado con enterobacteriales multidrogoresistentes. Entonces, Colombia, en cabeza del Grupo de la Nacional, del doctor Jorge Cortés, hacen la guía de práctica clínica en el 2021 para decidir a qué pacientes debemos tamizar y a qué pacientes debemos hacerle el cultivo rectal para multidrogos resistentes. Esto es muy importante y hay que implementar. Y es aquellos pacientes que tienen estos criterios. Colonizado previamente por un enterobacterial resistente a carbapenémicos, pacientes que hayan estado en contacto con otros pacientes colonizados o infectados, paciente con historia de estancia en un hospital más de 24 horas en los últimos 6 meses, aquí hay un montón, diálisis, quimioterapia, unidades de cuidado crónico, oncológicos o hematoncológicos, trasplantados, las UCIs, reingreso a UCI, que venga de otra UCI, previamente tratados con carbapenémicos o trasladado de cualquier institución. Entonces, ¿cuál es la idea? Acá, que cuando un paciente llega a UCI, un adulto, yo ese día, si tiene alguno de estos factores de riesgo, le hago la tamización. Y después lo haré si mi paciente dura más de 7 días. Entonces, por ejemplo, en mi institución, todos los martes hacemos cultivo para MDR rectal a todos los pacientes que lleven más de 7 días en la institución y a todos los que tienen estos factores de riesgo desde el ingreso. Entonces, esto es supremamente importante y de verdad se los recomiendo porque es muy importante. Ahora conozcamos la flora de tu institución. Voy a parar acá de grabar, perdónenme. Bueno, muchas gracias hasta acá de la atención. Vamos a parar un momentico